Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Me alegro que esté bien de salud. Y le damos gracias al Señor por un día que el Señor nos ha regalado por su gracia para poder escuchar su palabra, sus consejos sabios, que es tan necesario para nuestra vida como hijos de Él. Antes de poder entrar a la palabra del Señor, me quiero presentar. Algunos me conocen, otros no. Mi nombre y apellido es Samuel Mercado. Estoy casado con Yolanda Jange, que es mi esposa, hace 11 años. Estamos casados en el Señor. Y bueno, tengo dos hijos maravillosos, Ezequiel de 15, Melody de 11, y trabajando en la obra del Señor hace 10 años. 10 años en la obra del Señor. Así que, hermano, ese es mi currículum para que me puedan conocer. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, abra la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta manera: en aquellos días Ezequías, que era un rey, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar por un breve instante, encomendándonos en la mano del Señor, ¿sí? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, está preparado nuestro corazón para recibir de tu palabra, y sé que tu palabra, Señor, como la semilla, estará cayendo, Señor, en buena tierra, y estará transformando la vida de cada uno de mis hermanos, aún más en cada área que se necesita ser cambiada, Señor. Tu palabra seguirá siendo por toda la eternidad viva y eficaz. Tu palabra discierne, Señor, nuestros pensamientos, y en este mismo instante, Señor, está viendo las intenciones de nuestro corazón. No hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante tu presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas, a quien tenemos que dar cuenta quién eres tú, Señor. Sé que, Señor, tu palabra nos estará fortaleciendo, nos estará redarguyendo, nos estará confrontando, nos estará instruyendo y nos estará preparando para toda buena obra. Señor, estaremos atentos a tu voz. Gracias te damos. Amén y amén. El título de la enseñanza, amados hermanos, es Ordena tu casa, porque en cualquier momento morirás. Una vez más, ordena tu casa o ordena tu vida, porque en cualquier momento morirás. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, la palabra de Dios de manera insistente, continua, si lo puedo decir así, nos recuerda a todos los mortales sobre la brevedad de la vida. Constantemente el Señor trae en nuestros corazones que ordenemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes morir o podemos morir. Y nuestros días están contados. Tú tienes tus días contados, yo tengo mis días contados, y el Señor nos da la instrucción de que es hoy que tenemos que ordenar nuestras vidas y nuestra casa. Por ejemplo, Job, solamente escuche por favor, en el capítulo 7 y el versículo 7, él dijo así: acuérdate que mi vida es un soplo. Otra versión dice que la vida del ser humano es un suspiro.
Y yo estoy de acuerdo con Job porque la vida del ser humano es muy breve. Asaf, otro ejemplo, el salmista, aquel que escribió el Salmo 78, en el versículo 39, hace una reflexión del mismo pensamiento de Job. Él dice que nuestra vida es como un soplo que va y no vuelve. Así es la vida del ser humano. Otro ejemplo, el Salmo 102, cuyo autor es desconocido, en el versículo 11 dijo lo siguiente: mis días son como sombra que se va. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago hace una reflexión muy puntual al respecto de la brevedad de la vida. Acompáñeme por favor a Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice así: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá, ¿cuánto? Un año. ¿Y qué iban a hacer? Iban a traficar, iban a comprar, y a través de esa compra iban a tener ganancia. Versículo 14. Pero dice el escritor, el apóstol Santiago: cuando no sabéis lo que será mañana. Pregunta: ¿cuántos de ustedes pueden asegurar que mañana pueden tener vida? ¿Alguno puede asegurar eso? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces Santiago se está diciendo, en palabras más claras, que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al hacer muchas cosas no podemos ser tan soberbios, porque aún nosotros no dominamos nuestra vida. No controlas tú la vida cuando no sabes lo que será mañana. Santiago dice: cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Pregunta les hace el apóstol Santiago a ustedes y a mí: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice el apóstol Santiago, es neblina que se aparece por un tiempo, o por un poco de tiempo, perdón, y luego se desvanece o desaparece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, el apóstol Santiago está diciendo: amada iglesia del Señor, si el Señor quiere, o la expresión o el argumento que debe de haber en tus labios es: si el Señor quiere, nos vemos mañana. Si es la voluntad del Señor, me iré de vacaciones. Pero hay muchos que anticipadamente, sin consultar al Señor, ya están proyectando negocios, están proyectando vacaciones y un montón de cosas sin consultar con el Señor. Y lamentablemente la iglesia está perdiendo ese orden de preguntarle a Dios: Señor, si tú quieres, mañana haré aquello. Si tú quieres, saldré a tal lugar. Ya no se hace eso. El Señor está esperando que su iglesia empiece a caminar bajo su voluntad. Porque a veces el Señor te dirá: hasta aquí, nada más, se terminó tu vida. La frase, amada iglesia del Señor, si Dios quiere, significa específicamente que estamos aceptando su voluntad. ¿Cuántos aceptan la voluntad del Señor? Entonces, si tú estás aceptando la voluntad del Señor, en ese mismo pensamiento estás aceptando también que un día el Señor te llamará a su presencia. En cualquier momento te dirá: es tiempo de irnos. Si Dios quiere. En el Salmo 90, también por favor acompáñeme a la escritura.
Salmo 90, versículo 10. Este salmo fue escrito por Moisés. Y Moisés también habló respecto a la brevedad de la vida. Moisés vivió una larga vida, él vivió 120 años, pero también me puse a pensar, 120 años en comparación con la eternidad, ¿qué es? ¿Es algo? No, no es nada, sigue siendo un soplo, como lo dijo Asaf, como lo dijo Job. En el versículo 10, yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dijo lo siguiente. Moisés dijo así: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo. Y de repente, dice la versión Palabra de Dios para Todos, o sea, en un instante, nuestra vida termina y volamos. En el mismo Salmo, en el versículo 12, Moisés hace una oración. Y déjeme darle este consejo que todos deberíamos de hacerla nuestra. Él dijo en el versículo 12, Señor, en palabras parafraseadas, le digo, haznos entender. Señor, haznos entender. Señor, dame discernimiento, dame sabiduría. ¿Para qué? Para saber que la vida, dice la versión, que es corta. La vida es corta. Si yo entiendo, amada iglesia del Señor, que la vida es corta, estoy siendo un hombre sabio, estoy siendo una mujer entendida y sabia, que en cualquier momento puedo morir. Y eso nos debe de hacer reflexionar y entender que la vida, nuevamente lo vuelvo a recalcar, que es corta. Haznos entender que la vida es corta, dice la versión, para así vivirla con sabiduría. Todas estas reflexiones sobre la brevedad de la vida tienen que ser tomadas seriamente por creyentes y no creyentes. ¿Me entiende? Porque lo único seguro que tenemos en esta vida es que en cualquier momento nuestros días se terminarán. Y esta es una de las razones muy importantes para ordenar nuestra casa, para ordenar nuestra vida, pero ya, no mañana, ya. Porque a algunos ya no les queda mucho tiempo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Se lo voy a seguir compartiendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ordena tu casa, porque en cualquier momento morirás. Algunos ya no le tienen ni miedo a la muerte y viven como si fuesen que nunca van a morir. Y su casa está patas para arriba, sus hijos están patas para arriba, su matrimonio está desordenado, pensando que el Señor le va a seguir dando vida. Hebreos 9:27, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Todos nosotros, dicen, moriremos una sola vez. Y después vendrá el juicio. ¿El juicio de qué? El juicio vendrá a nosotros de lo que hicimos cuando teníamos o cuando estábamos ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En Marte? ¿En dónde? Están aquí, ¿no? Están en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, todos moriremos una sola vez.
Después vendrá el juicio. En otras palabras, si viviste una vida desordenada y nunca te arreglaste con Dios, entonces el juicio será conforme a tus obras. Para mí esto es muy serio, hermanos. ¿Para usted lo es también? Es muy serio. Y es necesario que nosotros entendamos que nuestros días están contados, que sí o sí un día estaremos delante de Dios dándole cuenta de lo que hicimos. ¿Qué cuentas tú le rendirás a Dios? Empezando por los padres, por el cabeza de hogar. ¿Qué cuenta, papá, tú le rendirás al Señor de tu esposa, de tus hijos? ¿Qué le dirás? El Señor te preguntará: papá, ¿por qué no tuviste tiempo de inducar a tu esposa y a tus hijos en mi palabra? ¿Qué le responderás? No, Señor, no tenía tiempo, tenía que irme a trabajar, tenía que irme a ocuparme en las cosas de la congregación y mi familia, mi mamá, mi papá, etcétera, un montón de excusas. Pero nadie se podrá excusar delante del Señor. Nadie se podrá excusar delante del Señor. Por eso es necesario que pongamos en orden nuestra casa. Mientras estés vivo, ¿cuántos están vivos? Levante la mano, por favor. Porque parece un cementerio, si no. Mientras estés vivo, arregla tu vida. Hay gente que, hermanos en Cristo hablando específico, o cristianos, que todavía no se casan, que siguen viviendo en actos de fornicación. Y el pastor a veces les dice: cásense. No, pastor, no se preocupe, vamos a juntar un poco más de dinerito porque queremos la boda que siempre hemos soñado. El pastor preocupado: cásense, porque tú no sabes qué será el mañana. Hermano, no es tan importante la fiesta, no es tan importante la reunión. Lo importante para Dios es que estemos en orden y que cuando el Señor venga a buscarnos, nos encuentre en orden. Entonces, varón, mujer, sé sensato, sé entendido, sé entendida, sé inteligente, porque la vida es corta y se nos va como un suspiro. Muchos o algunos desperdician sus vidas, que es tan corta, y se las pasan desperdiciando los pocos días que tienen en esta vida, viviendo totalmente desordenados, como si fuesen que ellos tienen control de su vida y que tienen hasta los 80, 90 años que van a vivir. Otros viven filosofando de manera muy necia, diciendo frases como: si la vida es una, hay que vivirla. ¿La ha oído esa frase? El asunto es que la frase que hay que vivirla lo tomamos como sinónimo de desenfreno. Y esto es lo que voy a decir a continuación. Le va a sonar un poquito medio raro o quizás duro. Pero dentro incluso de la casa del Señor hay algunos que se dan todavía su vino. Cuando comen su asado o un lechoncito, si no hacen nada, una copita de vino. No voy a entrar en ese tema para no entrar en controversia tampoco. Porque algunos también saben que, hermano, me voy a introducir un poquito más en esto, porque no sé por qué lo hablo. Porque muchos aseguran que Jesús en la última cena, Él tomó vino. Y mucha gente lo dice así: si Jesús tomó vino, ¿por qué yo no voy a tomar vino si soy hijo de Dios? Pero la ignorancia en mucha gente de tomar esa palabra vino y de no profundizarla y ver en su original, porque esa palabra vino tiene dos significados del griego oinos. Oinos significa vino fermentado o vino sin fermentar.
Entonces, yo me hago una pregunta y me hago una reflexión a mí mismo. Si Jesús tenía que tener una muerte gloriosa, una muerte perfecta para que a través de su sangre pudiese ser salvo, Jesús se tenía que contaminar con vino fermentado, que en el Antiguo Testamento simbolizaba corrupción. ¿Usted qué piensa? Dígame usted. ¿Usted piensa de que Jesús tomó vino fermentado? Dígamelo. No, hermano, que aquí hay solamente dos personas que están convencidas en lo que estoy diciendo, ¿Usted piensa que su maestro, su mejor amigo, tomó vino fermentado para ir a la cruz? No, hermano. La muerte de Jesús fue una muerte perfecta. Y la Biblia dice que Él nunca, ¿qué cosa? Pecó. Él nunca pecó. Entonces, volviendo al tema, muchos al tener una vida desordenada empiezan con una copa y después se van a la mitad de la botella y empiezan a emborracharse. Otros todavía siguen adictos a las drogas. Otros todavía son adúlteros que tienen hijos por todos lados. Y para ellos eso es vivir la vida. Pero déjame decirte que la vida desordenada te llevará o nos llevará ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿A dónde nos va a llevar, hermanos? Al infierno. Toda vida desordenada nos llevará al infierno, donde es desorden total. ¿Querías desorden? Te vas a ir a un lugar donde hay completo desorden, que es el infierno. Ahí no hay nada de orden. Algunos, no todos, piensan que la vida desordenada es mejor que la vida cristiana. Me metí a las cosas del Señor y ahora ¿cómo salgo? ¿Cómo me escapo de la iglesia? ¿Qué le digo al pastor? Si me pregunta, ¿por qué no venís más? ¿Qué le digo? Estoy enfermo. Me voy de viaje. Y un montón de excusas quizás. Pretextos, como dijo el pastor Cabral ayer. Para escaparse y vivir la vida desordenada que tanto ya estaba anidada en su corazón. Pero a través de los años, amado hermano, yo no sé si a usted el Señor le ha hecho entender que la vida es corta y que la vida en Cristo es la mejor vida que podemos tener en esta tierra. Volvamos al versículo que leímos al principio. Vamos con el rey Ezequías, rey de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes 21. Y déjeme darle un breve contexto. En el tiempo en que Isaías fue a hablar con Ezequías, en ese momento él tenía aproximadamente 40 años. Dice así el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. 40 años aproximadamente tenía Ezequías cuando cayó enfermo de muerte. Y estuve averiguando y estuve indagando qué enfermedad tenía Ezequías. Dicen las crónicas que a Ezequías le había aparecido una llaga en su cuerpo. Pero esta llaga, dicen los que estudian la historia de la vida del rey Ezequías, y creen que la llaga era cáncer o lepra. O una enfermedad similar, dice. Pero su estado del rey Ezequías era de extrema gravedad. Escuche bien. El Señor puede permitir que te agarre el Omicron y que se te acabe tu día mañana. No sé si me está entendiendo. El Señor puede permitir que te agarre una enfermedad
simple, que es curativa, pero por más con todos los yuyos y pastillas que puedas llegar a tomar, el Señor puede permitir que partas con esa enfermedad. No es necesario todavía que te agarre cáncer, hermano. O incluso se me viene a mente, incluso puedes irte en esta tarde a tu casa y dormir en tu cama, y aún incluso el Señor puede permitir que puedas tener muerte súbita. ¿Saben lo que es la muerte súbita? Te dormís y no te levantás más al día siguiente. Ezequías cayó enfermo de muerte, dice la palabra del Señor, y sigue diciendo: y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice ahora, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En otras palabras, Ezequías, tus días se terminaron. En esta tarde el Señor te dice: antes de que venga tu último día en esta tierra, ordena todos tus asuntos que tengas que ordenar en tu casa. Si has maltratado a tu esposa, si estás peleado con tus hijos o con tu suegra, etcétera, etcétera, habla con ellos, pídele disculpas, porque te vas a morir y no vas a vivir. Entonces el Señor, hablando a través del profeta Isaías, le dice: Ezequías, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Y todas las cosas concernientes al reino, ordena las cosas bien, ordena las finanzas del reino que estás gobernando, ordena todo, porque te vas a morir. Versículo 2. Entonces dice la escritura, y vean la reacción de Ezequías, que se entiende obviamente que es natural, Entonces dice Ezequías, él volvió su rostro ¿hacia dónde? Hacia la pared. ¿Y qué hizo? Pregunto yo, ¿orar es bueno o no es bueno? Es bueno. Pero escuche bien, y oró a Jehová y dijo, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová. Esta frase que aparece aquí en el versículo 3, que es la frase te ruego, es un ruego desesperado. Es un ruego de donde se desborda la intranquilidad, la inseguridad, los pensamientos chocan entre sí, se desordenan. Entonces podemos ver que en esta frase, te ruego Jehová, particularmente hay un ruego desesperado de Ezequías que brota de lo profundo de las entrañas de su corazón. Te ruego Jehová. Y nuevamente le vuelve a decir, siguiendo la lectura de la escritura, te ruego que hagas ¿qué cosa? Memoria que he andado delante de ti, ¿en qué? En verdad. Pregunta, ¿qué está haciendo Ezequías aquí con el Señor? Ezequiel le está diciendo, o le está tratando de decir al Señor, Señor, recuerda que yo, siendo el rey, siendo tu siervo, he andado delante de ti en verdad. Acuérdate. Pregunto, ¿acaso el Señor no sabía de quién era Ezequías? ¿Sí o no? El Señor sabe quién eres tú y qué es lo que haces y cómo caminas en sus caminos. Y te voy a decir algo que particularmente tomo la frase del pastor Antonio Ortiz, que él dijo claramente esto a la iglesia y directamente a los pastores y a los obreros. Usted aquí puede mostrar el 11% de quién es usted, pero el 89% de quién es usted se ve en su casa. Acá todos podemos aparentar ser buenos cristianos en ese 11%, pero el 89% en casa, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ve, hermanos? Dios. Ahí no está el pastor.
Allí en casa se ve realmente quiénes somos. Gritones, rezongones, mal hablados, desordenados, maltratadores, maltratadoras, porque es de ambas partes. Si educan bien a sus hijos o no. Y un sinfín de ejemplos. Es en casa. Por eso el Señor nos dice hoy en esta tarde, ordena en primer lugar tu casa. Incluso se me viene a mente otra cosa, porque hay muchos cristianos que se saben de la Biblia, tapa, se saben el griego, el hebreo, la totonaca y un montón de cosas, pero son peores que los demonios. Aparentan ser algo en cuanto a las escrituras y no reflejan lo que son, o lo que dicen ser, mejor dicho. Ahora, no estoy en contra del conocimiento o del estudio de la palabra del Señor. ¿Es bueno estudiar? Sí. Pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor integridad, mayor honestidad, mayor santidad. No sé si me está entendiendo, hermano. Entonces, pastor, por eso no estudió la Biblia, entonces me quedo ignorante. No, hermano. Si usted conoce las Escrituras y conoce a Dios, entonces quiere decir que su casa estará más ordenada. Su vida estará en orden. Ezequías dice claramente: Señor, yo he andado delante de ti en verdad. Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Ezequías fue uno de los más piadosos, de los más rectos, de los más honestos. Ezequías fue un hombre que restauró la adoración en la casa de Dios. Él restauró el servicio de los sacerdotes, la enseñanza de la ley, y empezó a ordenar el reino. Entonces Ezequías le dice al Señor: acuérdate que yo he andado delante de ti en verdad. Y sigue diciendo la Escritura: y con íntegro corazón. En otras palabras, Señor, siempre mi corazón ha sido sincero. Todo lo que he hecho ha sido para glorificar tu nombre. Pregunto yo, ¿estaba bien lo que había hecho Ezequías para el Señor? ¿Sí o no? Sí, estaba bien. Porque a fin de cuentas eso es lo que debería de hacer un rey de Israel. Pero por otro lado, amado hermano, vamos a aplicarnos esto a las obras que hacemos para el Señor. Por otro lado, todo cristiano, todo lo que hace para el Señor, lo hace con sinceridad y con integridad de corazón. No lo hace particularmente para ser visto, porque así son algunos. Algunos ayudan para ser vistos. Algunos ejercen el servicio no para glorificar al Señor, sino para ser vistos. Pastores, músicos, porteros, los que están en todo. Se debe de hacer con un íntegro corazón para el Señor, sin doblez. Entonces el rey le dice: Señor, yo he andado con íntegro corazón. ¿Qué más dice la Escritura? Y que he hecho las cosas que te agradan. Ezequías, entre todas las cosas que él hizo, él quitó los altares de idolatría que habían levantado los hijos de Israel. Escuche bien, y si hay algo que Dios abomina es que la idolatría, que se adoren las cosas creadas. Y luego al final del versículo dice: y lloró Ezequías con gran. ¿Están aquí, hermanos? ¿O algunos están en su casa todavía? Y Ezequías dice: lloró con gran lloro. La frase "y lloró Ezequías con gran lloro", en otras versiones la traducen así: y Ezequías lloró amargamente.
Y ahí es como que nos da más explicación de cuál era su actitud cuando el profeta Isaías le dijo: Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Él lloró amargamente diciéndole: Señor, no me puedes quitar la vida ahora. Soy joven, tengo que disfrutar de mis hijos, de mi casa, de mi auto, etcétera. Estoy parafraseando. Y aquí la frase Ezequías lloró amargamente nos descubre un poco la actitud que tomó Ezequías cuando Isaías fue a decirle el mensaje de Dios. La frase lloró amargamente es como que Ezequías no quiso aceptar lo inevitable, que sus días habían llegado a su fin. De manera insistente dijo: te ruego Jehová, pero ¿con qué actitud? Amargamente. Señor, no es justo. Soy un hombre joven, soy una mujer joven. Y mire cómo sacó las obras a luz delante del Señor. Además, he sido un buen hombre, he sido íntegro, te he glorificado, quité los altares, hice muchas cosas buenas. ¿Cómo es posible que me quieras quitar la vida ahora? Yo me imagino a Ezequías: no tengo hijos, ni siquiera tengo hijos. Por favor, Señor. Un poquito también de la historia de los reyes. En aquellos tiempos, para los reyes, era muy importante que tuvieran hijos varones. Algunos, no sé si habrá estudiado esa parte de la historia de los reyes. Los reyes dejaban en sus hijos el reinado. Sus hijos pasaban a ser príncipes. Ezequías tenía sus 40 años y no tenía hijos. Entonces Ezequías amargamente insistió en su ruego, no aceptando que sus días se estaban terminando. Si el Señor te dice mañana, hoy mismo te dice: vámonos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Señor, todavía yo tengo, déjame que haga esto y después, si querés, nos vamos. Algunos pueden aceptar la voluntad de Dios en ese momento, pero otros no. Ahora, ¿por qué doy este ejemplo? ¿Sabe qué, hermano? Porque este servidor, yo me acuerdo, y el Señor me traía a memoria en los tiempos que yo caí enfermo, y enfermo de muerte, ¿verdad que caí? Y estaba a punto ya, como dijo un pastor, de ir a tocarme el arpa. Hermanos, en ese momento, en la ignorancia que tenía de la palabra del Señor, yo le pedía vida al Señor. Porque no me quería morir. Era cristiano, pero no me quería morir. Por eso le hice una pregunta a usted. ¿Qué le vas a decir? Señor, bueno, llévame. Algunos. Otros, no, me agarro a la cama, no me vas a llevar. Me acuerdo en ese tiempo que yo le dije: Señor, quiero vivir. Yo estaba sentado en ese tiempo en el patio de mi casa, que todavía no estaba construido, y lloraba y le decía: Señor, te ruego que me dé, tal cual como ese, dame vida, dame vida. Y me acuerdo que la voz del Señor en ese momento vino y me hizo una pregunta: ¿para qué querés vivir?, me dijo el Señor. Cuando yo escuché esa voz, ¿para qué quiero vivir? Porque quiero vivir para ver a mis hijos crecer. Quiero vivir para poder construir mi casa, para hacer esto, para hacer aquello. En mi ignorancia le di esa respuesta al Señor. Pero el Señor, en palabras cortas, me dijo: si vivís para mí. Aleluya. Y si mueres para mí, me dijo el Señor. Es así, hermanos. Si tú vives ¿para quién? Para el Señor. Vives para el Señor y mueres también en ganancia para el Señor. Pero Ezequías no
no estaba aceptando que sus días estaban terminando. Pero miren lo que sucede. Dios respondió su oración. Dios respondió la oración de Ezequías. ¿Cuántos quieren que Dios le responda su oración? Dios responde las oraciones, eso es verdad. Pero hay de respuestas a respuestas. Hay de oraciones a oraciones que son respondidas. Y aquí vamos a aprender algo muy tremendo. Versículo 4, por favor. Sígame por favor con atención. Versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, Isaías se estaba yendo, vino palabra ¿de quién? De Jehová a Isaías diciendo, versículo 5: Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto ¿qué? Tus lágrimas. En otras palabras, el Señor le está diciendo, yo he visto que Ezequías ha llorado amargamente. Dice, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa ¿de quién? De Jehová. En otras palabras, en 3 días Ezequías, él iba a quedar totalmente sano, pero también tenía que subir a la casa del Señor para adorarlo, para agradecer por recibir ¿qué cosa? La vida, la sanidad. Versículo 6. Dile, el Señor le dice, dile Isaías, y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años. Cuando cayó enfermo, ¿cuántos años tenía? 40. ¿Cuánto le añade el Señor? 40 más 15, 55. Pregunto yo, ¿sigue siendo joven a los 55 años? Sigue siendo joven. Pero Ezequías murió a los 55 años, muy joven. Y añadiré tus días 15 años. ¿Qué más dice? Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Lo que está diciendo aquí es que Ezequías, algo en sí, en su persona, o algo de las cosas que el Señor, él ya sabía, algo él desconocía. En otras palabras, Dios es aquel que conoce el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el único que conoce el futuro. Ezequías desconocía lo que iba a pasar más adelante. Por eso el Señor le dice, y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. Y aquí, con conocer el futuro, y aquí es donde muchas personas han caído en la tentación de consultar a adivinos, agoreros, astrólogos, brujos. Porque a las personas les interesa saber su futuro. Y le voy a pegar el clavo aquí, Aquí hay gente que compra el diario y se va directamente al horóscopo. Y yo no sé quién es. Y si lo estás haciendo sin querer, queriendo. Porque alguien dijo, no se me chispoteó, pastor. Deja de hacerlo. Ningún demonio, ningún brujo sabe el futuro de manera contundente o exacta. ¿Por qué? Porque ellos son adivinos, adivinan. Ellos en realidad no saben lo que va a pasar en el futuro. Te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria. ¿Qué más dice? Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y si ustedes notan en esta frase, cuando dice por amor a David, mi siervo, no dice por amor a ti. Eso es muy importante. Ahora, esta respuesta de Dios se ve excelente
porque Dios contestó la oración de aquel rey. Pero en el versículo 12 dice así: en aquel tiempo Merodac, hijo de Baladán, rey de Babilonia. ¿Y ustedes saben qué era Babilonia? Históricamente, ¿saben lo que es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿Una ciudad buena o pagana? Pagana, ¿no? Así eran los babilonios. Entonces, Baladán, rey de Babilonia, o sea, el rey más pagano, si se podría decir así, envió mensajeros con cartas y presentes ¿a quién? A Ezequías. En otras palabras, Merodac sabía que los asirios estaban tomando un control sobre el mundo de aquel entonces. Era un ejército que estaban rebasando a los demás. Entonces, escuche bien, las alianzas de aquel tiempo eran importantes. Y este rey pagano de Babilonia estaba tratando de congeniarse con Ezequías para unirse contra el rey de Asiria. Por eso usted ve que le manda cartas amables, regalos, ¿sí? Como para aliarse, sigue diciendo la escritura. Porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Este rey supo, o sea, el rey de Babilonia, que Dios había hecho también un milagro de sanidad en Ezequías, versículo 13. Y Ezequías dice, los oyó. ¿A quiénes? A los mensajeros, les prestó atención. ¿Y qué más dice? Subraya en esa frase a continuación y dice, y les mostró. ¿Qué les mostró Ezequías? Toda la casa de sus tesoros. ¿Qué más? Plata. ¿Qué más? Oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ezequías había sido sano. El Señor le añadió 15 años más. Yo me pregunto, ¿por qué tomó esta actitud Ezequías delante de los ojos del Señor? ¿Por qué apareció esta actitud en Ezequías? ¿Por qué él mostró a los mensajeros paganos todo el reino, todo lo que tenía en su casa? ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, en esta historia, ¿sabe lo que resalta? Resalta que Ezequías, después de haber sido sano, tuvo una actitud de soberbia. En lugar de tener un corazón agradecido por haber sido sanado, él se empezó a sentir como el consentido de Dios, como diciendo, es que Señor, yo soy bueno, soy un hombre íntegro. Se empezó a engañar así. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de Satanás en primer lugar, ¿te dice así? Ten cuidado de ti mismo. El primer enemigo acérrimo que tenemos es nuestro yo, es nuestra mente carnal, no es tanto Satanás. O no es tanto los demonios. Como ahí contó la historia del pastor allá cuando fue a predicar a la congregación y el diablo estaba parado en la puerta, dijo, triste, llorando y amargado. Y un cristiano sale y lo encontró en la puerta ahí, arrinconadito, parado ahí con el piecito. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás así? Sí, porque todos me echan la culpa a los cristianos a mí. Se le quemó la comida, el diablo, dijo el pastor. Se le cayó el bebé del cochecito, el diablo, dijo. No encuentro la correa para irme a la iglesia, el diablo me la escondió. Bueno, hermanos, si Ezequías tuvo una actitud de soberbia y no fue agradecido al Señor, esto nos da a entender que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos cosas buenas. Debemos de tener mucho cuidado con que el corazón se nos inflame de orgullo. Empezamos por el orgullo.
Porque ciertamente el que camina en verdad y el que anda en integridad, Dios lo bendice. Esa es la promesa de lo que dice el Salmos capítulo 1, versículo 3. Dice, y todo lo que hace prosperará. Eso es verdad. Escúcheme bien, por favor. En esa prosperidad en que el Señor te ha dado, hay un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro es que tu corazón puede enorgullecerse por las muchas posesiones o por mucho dinero que puedas tener en tu cuenta bancaria. Y eso es lo que le sucedió a Ezequías. Muchos al tener dinero se enorgullecen. ¿Ha visto gente así o conoce gente así? No, acá no pasa eso. Eso solamente pasa allá en la iglesia de Asia Menor. Dios prueba los corazones, iglesia. ¿Sabes por qué el Señor no te da más? Porque sabe que te puedes enorgullecer. Pero Señor, bendíceme, bendíceme, Señor. Mire, escuche, bendíceme para ayudar a tu obra, para ayudar a tu obra. Y en ese momento el Señor sabe con qué corazón le estás diciendo esas palabras. Hay muchos que el Señor le ha dado y se han enorgullecido. Aquí muestran una apariencia, pero en la calle son soberbios, orgullosos. Cuando ven a un hermano, ni lo saludan, le dan vuelta la cara. Eso no pasa acá. Yo conozco hermanos que en la iglesia te saludan, te abrazan, te dicen Dios te bendiga. Cuando lo ves en la calle, te vieron de lejos, pero ni te dieron la cara, ni el saludo. ¿Debido a qué? Porque ese hermano tiene una casa de 3 pisos, tiene un auto bueno y ten cuidado con la prosperidad, ten cuidado. Hay peligro. Entonces, llegaron estos mensajeros y Ezequías, en lugar de no tener alianza, porque Dios ha dicho siempre, escuche bien, no tengas alianza con los paganos. No, al contrario, él los recibió, congenió con ellos y se quedaron varios días y les empezó a mostrar todo. Y él dijo, miren, estos son mis tesoros. Y comenzó a despertar la codicia de los babilonios. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías, dirigido por Dios, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones, Ezequías? ¿De dónde vinieron a ti? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías, hermanos? Le respondió. ¿Qué les dijo? De lejanas tierras han venido, de Babilonia. Versículo 15. Y él, o sea Isaías, le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa, Ezequías? Ezequías respondió, vieron todo lo que había, y note esta frase, vieron todo lo que había, ¿en dónde? En mi casa. ¿Están entendiendo? En mi casa. Y dice, nada quedó, ¿en qué? En mis tesoros. Mi casa. Mis tesoros. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ezequías se empezó a sentir dueño de lo que no era. Yo te pregunto, ¿lo que tú tienes es tuyo? ¿Es tu casa? ¿Es tu auto? ¿Es tu dinero? ¿Son tus hijos? ¿Es tu vida? ¿Y por qué muchos se adueñan de eso? Y voy a meter el dedo en la llaga. Y hablando del dinero. Porque a muchos no les gusta que le hablen del dinero. Porque piensan que los vamos a manipular. No, hermano. Cuando Dios requiere que se dé para la obra, muchos no quieren dar porque son mezquinos.
¿Me entiende? Mezquinos. Reciben de Dios. No, es que es mi dinero. Y algunos sacan conclusiones. A ver, ¿cuánto? 5,000 pesos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con tanta plata el pastor? Seguro se va a comprar el pantalón que tiene, se compró con mi dinero, con mi dinero. Salió de viaje con mi plata. No, hermano. Si lo vas a dar así para el Señor, mejor quédate, discúlpeme la expresión, quédate con tu cochino dinero. Porque eso al Señor no le agrada. Y los que son mezquinos para la obra del Señor, va a llegar un momento, como Dios no puede ser burlado, como Dios no puede ser burlado, van a tener un trato con el Señor. Mi casa, mis tesoros, ahí está hablando de dinero, mis tesoros. Nosotros no somos dueños de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque cuando te mueras, ¿te llevarás algo? Desnudo viniste y desnudo te vas. Aquí el rey estaba ensoberbecido. Ya empezó a hablar de mí y de yo incluso también. Mis tesoros, que no les mostrase. El rey Ezequías mostró a los babilonios o a los mensajeros de Babilonia, les mostró su casa, entre comillas, sus tesoros, con presunción, como diciendo, Dios me ha bendecido. Versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Versículo 17. Ezequías, he aquí vienen días. He aquí vienen días. En otras palabras, Dios le había dicho anteriormente que los iba a librar de los asirios, pero le dice, he aquí que vienen días en que todo lo que está, ¿cómo le dice? Utilizó el mismo argumento que él utilizó. Le dio de su propia medicina. Lo que está en tu casa, como tú lo dices, en tus tesoros, todo lo que está en el reino de Judá, y todo dice a continuación la escritura, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada. ¿Dijo quién? Dijo el Señor. ¿Quiénes lo iban a saquear? Los babilonios. A los que les mostró todo. Y aquí hay un consejo para usted y para mí. El consejo es, amado hermano, nunca abra su corazón con los que no profesan fe en Jesucristo. Si los que profesamos fe en Jesucristo a veces hay traiciones, sé sabio, cuídate de todo, sé prudente. Nunca abras tu corazón con aquellos que no profesan fe en Jesucristo. Hay gente que asiste a la iglesia y al no ser comprendido, utilizan esto, el pastor no me entiende, la esposa del pastor no me entiende, y los hermanos están todos congeniados con el pastor y todos son... ya usted sabe qué. Entonces nadie me comprende. ¿A dónde me voy? Me voy a la casa de mi tía. Mi tía no es cristiana, no profesa fe. Y le voy a contar, tía, ¿sabes qué? En la iglesia me hicieron esto y aquello. ¿Y qué dices que puedo llegar a hacer? ¿Cómo puedo llegar a reaccionar? Bueno, y tantas cosas. No, hermanos, nunca abras tu corazón con aquellos que no profesan fe en Jesucristo. Debes de ser prudente. Versículo 18 dice, y de tus hijos que saldrán de ti. Es decir, hasta ese momento Ezequías no tenía hijos, pero ya estaba viviendo los 15 años añadidos. Y sigue diciendo la escritura, que habrás engendrado
tomarán y serán, aquellos hijos serán eunucos en el palacio del rey, ¿de dónde? De Babilonia. En otras palabras, los hijos de Ezequías, a ellos lo iban a castrar, ya no iban a tener descendencia, iban a ser llevados esclavos en el palacio del rey de Babilonia. Y aquí surgen muchas preguntas, porque ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que Ezequías ordenara su casa y aceptara la voluntad de Dios? ¿O insistir de manera inaceptable con amargura y presionando a Dios? Señor, yo soy un hombre bueno. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Que él a sus 40 años, con esa grandeza que tenía hasta ahí, hubiera quedado? ¿O lo que ya está viviendo aquí? ¿Qué dice usted? A los 40 hubiera aceptado la voluntad del Señor y se hubiera muerto tranquilo y en paz. Pero la oración que Dios le contestó a Ezequías, ¿fue una respuesta buena para Ezequías? ¿Sí o no? No. Todo el trajín que iba a pasar, sus hijos llevados como esclavos, no iban a tener descendencia. Entonces era buena estaba bien que Dios le contestase la oración a Ezequías para añadirle 15 años más. No. No. En el versículo 19 ahora vamos a ver cómo realmente todo esto de lo que el Señor le respondió en su oración, él no lo viviría. Iban a transcurrir los 15 años y después que él muriera vendría todo esto. Miren la respuesta de Ezequías, increíble lo que él respondió en el versículo 19. Entonces dice Ezequías, dijo Isaías, la palabra de Jehová que has hablado, ¿cómo es? Es buena. ¿Qué le pasó aquí para que responda él así? ¿Cómo que es buena? ¿Es bueno que saqueen el reino de Judá? No. ¿Es bueno que se lleven a todos los tesoros de la casa de Jehová? No. ¿Es bueno que sus hijos sean castrados y sean llevados esclavos a Babilonia? No. ¿Y por qué él respondió de esta manera? La palabra de Jehová que has hablado, ¿cómo dijo? Es buena. No. Estaba fuera de enfoque Ezequías. Estaba fuera de enfoque Ezequías. Y aquí se ve que algo le pasó en su corazón, hermanos. Y aquí está mostrando una actitud también, si podría decirlo así, de egoísmo. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, si ya me tengo que morir, me muero. Como yo no lo voy a vivir, que se arreglen ellos. Que Dios tenga misericordia. Sigue diciendo la escritura, ya vamos a ir terminando. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¡Qué egoísta! Versículo 21. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Y esa es otra historia. Esto, hermanos, es una lección para que aprendamos a orar con sabiduría. Hoy puede ser tu último día. Al salir de este lugar, tú no sabes lo que te espera afuera. Pero debes de orar, o debes de aprender, o debemos de aprender a orar, me incluyo también allí. Debemos de aprender a orar con sabiduría. Por último, ¿cómo debemos de orar, pastor? ¿Cómo debemos de orar? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a qué? A orar. Esta oración que usted conoce ya, algunos lo conocen o todos lo conocen como el Padre Nuestro. Está en Lucas capítulo 11, versículo 2. Por favor, acompáñeme por último en eso. Lucas capítulo 11, versículo 2.
Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás ¿en dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y subraya esta frase: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. Entonces, pregunta: ¿cómo debemos de orar? Hágase tu voluntad. Cuando nosotros le decimos al Señor: hágase tu voluntad, estamos aceptando la voluntad de Dios, sea cual sea. Conclusión. Amado hermano, entre tanto que llega el fin de tus días y de mis días, ordena tu casa. Esposo, una vez más te dice el Señor: ordena tu trato hacia tu esposa. Mujer, ayuda idónea, también de la misma manera, es viceversa. Guarden el orden en la congregación. Ordenen sus finanzas. Ordenen sus pensamientos, sus emociones, para que cuando llegue el momento de morir puedas partir o puedas morir en paz. Acepta que el fin de tu vida en cualquier momento llegará. Nuevamente, ordenemos nuestra vida, nuestra casa, porque en cualquier momento moriremos. Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a estar orando. Inclina tu rostro, amado hermano, y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a veces es muy fuerte, Señor. Es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como fuego. Reconocemos, Señor, que tu palabra es de la verdad. La verdad nos hace libres. Porque un mensaje como este nos desarraiga de nosotros mismos. Nos quita el egoísmo. Porque pisotea nuestro orgullo, Señor. De sentirnos dueños hasta de nuestros días, hasta de nuestra vida. Pero tú nos has hecho entender que no somos dueños de nada. Tú eres el creador de todo. Y como creador eres el dueño de todo y de nuestras vidas. Señor, pedimos sabiduría para vivir una vida prudente, sabia, ordenada. Pedimos, Señor, tu gracia para ordenar nuestra casa, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.